Hay ciertas historias, ¿no? De esas que se te quedan grabadas a fuego. Historias de lealtad, de sacrificio y de una brutalidad que, de alguna forma, define lo que es la guerra moderna. Hoy vamos a meternos de lleno en los archivos clasificados de la fuerza operativa más letal y, sin duda, la más trágica del planeta. A ver, esta frase la hemos escuchado hasta el cansancio. Se da por hecho que es una verdad universal, casi como una ley de la física en cualquier conflicto. Pero ¿saben qué? Es una mentira muy conveniente. Porque la verdad, la historia real, la escriben hombres sin rostro, con el alma hecha pedazos, que se mueven en las sombras para que el resto del mundo pueda, bueno, vivir bajo la luz del sol. Es que los relatos de verdad no están en los libros, están en los susurros de una radio, en informes censurados con gruesos manchones de tinta negra, y en el legado de escuadrones de élite como la Task Force 141. Un legado que se forjó en el mismísimo fuego del combate, y que fue borrado por la traición de sus propios comandantes. Toda leyenda, por supuesto, tiene un origen, y la de este escuadrón no empezó en una batalla gigantesca, para nada. Empezó en el momento en que se conocieron dos soldados que, sin saberlo, se convertirían en el corazón y el alma de toda la unidad. Por un lado, teníamos al capitán John Price, un auténtico fantasma del SAS, un tipo que ya había cazado hombres entre la radiación de Chernóbil en esa misión legendaria, All Gilead Up. Y por el otro, bueno, llegaba el FNG, el novato, un sargento llamado John McTavish. Price le puso el apodo de Soap, no solo por fastidiarlo, sino como una barrera, ¿saben? Esa distancia que un veterano pone para no encariñarse con el que podría ser el próximo nombre en una lista de caídos. Pero claro, en medio del caos del combate, todas esas barreras se vienen abajo. La cacería de Imran Sakaev los unió en una hermandad forjada a puro plomo. Y el momento clave llegó justo aquí, en este puente hecho pedazos. Price, malherido, le desliza su M91911 a un Soap que ya casi no respiraba. Al matar a Sakaev con esa pistola, Soap no solo se convirtió en una leyenda, fue como si aceptara una herencia, un legado que pasaba de maestro a aprendiz. El ciclo había comenzado. El problema es que cuando le cortas la cabeza a una serpiente, casi siempre aparece otra más venenosa. La amenaza de Vladimir Makarov, un terrorista que no peleaba por ideología sino por pura sed de caos, obligó al mundo a crear un arma que no tenía precedentes. Un equipo diseñado para operar en la más absoluta oscuridad sin tener la menor idea de que la peor oscuridad ya estaba creciendo entre ellos. Y así nace la Task Force 141, un instrumento de poder multinacional. Imagínense, los mejores operadores del planeta, todos juntos para actuar como un bisturí en un mundo que estaba enfermo. Su jurisdicción era global y su ética, digamos que era flexible. Eran la respuesta a una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Y a este equipo de ensueños se unió Simon Ghost Riley, un soldado tan letal como roto por dentro. Un hombre cuya máscara de calavera no era solo para intimidar al enemigo, para nada, era para ocultar los pedazos de la persona que alguna vez fue. O sea, era el soldado perfecto para una guerra imperfecta, frío, calculador, implacable. La 141 parecía invencible, la verdad. Lo que no sabían es que cada victoria que conseguían alimentaba la ambición de su creador, el general Shepard. Un patriota, sí, pero uno retorcido por la pérdida y el deseo de poder. Un tipo dispuesto a prenderle fuego al mundo entero con tal de convertirse en un héroe de guerra y devolverle la gloria a su nación. Y es justo aquí donde la historia se rompe, en 1000 pedazos. Después de una misión prácticamente suicida, Ghost y Roach consiguen la información que podría detener a Makarov para siempre. En el punto de extracción aparece Shepard para recibirlos. Pero la salvación se convirtió en una bala de Magnum .44 a quemarropa. Y no fue un acto pasional, fue una transacción fría. La imagen de sus cuerpos ardiendo no es solo una traición, es la anulación total de su sacrificio. Es como si nunca hubieran existido. En un parpadeo, los héroes del mundo se convirtieron en sus enemigos públicos número 1, cazados por las mismas agencias que antes los elogiaban. Price y Soap se quedaron completamente solos, despojados de todo, excepto de la lealtad que se tenían el uno al otro. Para Price y Soap, la guerra global se volvió algo personal. Su misión ya no era salvar al mundo, para nada.
era vengar a sus hermanos caídos. Se convirtieron en fantasmas, persiguiendo a Shepard hasta un barranco en Afganistán para cobrarle la deuda con un cuchillo en el ojo. Con el traidor muerto, ya solo quedaba una cuenta por saldar: la cabeza de Makarov. Sin embargo, la venganza. La venganza es un fuego que lo consume absolutamente todo. Y en esa cacería, el destino les iba a recordar que la guerra siempre, siempre exige un pago. Y esta vez, la deuda se iba a cobrar con la sangre de un hermano. En una emboscada en Praga, la suerte de John Soap McTavish simplemente se acabó. Vimos al capitán Price, a esa roca, a ese pilar inquebrantable, desmoronarse mientras cargaba el cuerpo de su amigo por las calles, suplicando por un médico que nunca iba a llegar. Con su último aliento, Soap le dio a Price la última pieza del rompecabezas. Y cuando sus ojos se cerraron para siempre, el corazón de la Task Force 141 dejó de latir. La muerte de Soap le arrancó a Price el último gramo de humanidad que le quedaba. El soldado, el estratega, el mentor, todo eso murió con su amigo. Lo que se levantó de esa mesa de operaciones ya no era un hombre, era un instrumento de venganza pura y concentrada. Lo que sigue ya no puede considerarse una misión militar. Aquí no hay protocolo, ni reglas de enfrentamiento. Es el capítulo final de una guerra personal, un ajuste de cuentas brutal para saldar la última deuda pendiente. Ya no había un equipo, tampoco un plan, solo un hombre, envuelto en la pesadísima armadura de un Juggernaut, caminando como si fuera la mismísima muerte hacia el último nombre que quedaba en su lista. El asalto al hotel en Dubái no fue una operación, fue un cataclismo. Price, dentro de esa armadura, no era un soldado, era una fuerza de la naturaleza. La batalla final contra Makarov no se decidió con balas, sino a puño limpio, una lucha primitiva, salvaje, que terminó con un cable de acero alrededor del cuello del terrorista y el suelo de cristal haciéndose añicos bajo sus pies. Y con el cuerpo de Makarov colgando, Price simplemente se sentó. En ese silencio que llega después de la tormenta, encendió un puro. No era una celebración, Era el punto final. La deuda de Soap, de Ghost, de Roach estaba saldada. Y en esa quietud, lo único que quedaba era el vacío. Y la guerra terminó. Se firmaron tratados, se dieron discursos, pero el mundo nunca supo los nombres de los que de verdad pagaron el precio. Su sacrificio quedó enterrado en la misma oscuridad en la que siempre vivieron. No busquen monumentos para John Soap McTavish. Los libros de historia no van a mencionar a Simon Ghost Riley. Son los fantasmas del sistema, los héroes anónimos cuyo sacrificio aseguró la paz de millones, pero cuyos nombres están condenados al olvido. La historia de la Task Force 141 es quizás el recordatorio más crudo y sombrío de esta verdad. Hombres que se rompieron, que lo perdieron absolutamente todo, excepto la lealtad que sentían por la persona que luchaba a su lado. Y esto nos deja con una última pregunta, una que sigue resonando mucho después de que el humo se disipa. Si la paz se compra con el alma de los soldados, ¿es una paz que realmente merecemos?